Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Volkswagen Taigo. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. El vídeo es válido tanto si montamos una bola fija como una desmontable horizontal. La diferencia, el recorte. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcta instalación, teniendo muy en cuenta la tornillería, que es diferente de la bola desmontable vertical de la desmontable horizontal y fija. Para la instalación de este enganche tendremos que desmontar el paragolpes. Comenzaremos quitando los tornillos de la parte inferior y por último los pilotos. En la parte inferior nos encontraremos con dos grapas en la zona central, que son grapas plásticas, pero las quitaremos con el Torx 15. Una vez que quitamos el pasador, hacemos un poco de fuerza al plástico y sale. En este punto de aquí, exactamente igual. Y dependiendo de la motorización y del acabado que lleve, nos encontraremos con un tornillo en esta esquina de aquí, con Torx de 25, otro en la otra esquina, y en este, al no disponer ni de depósito ni de escape, como lleva esta tapa, nos encontramos con dos tornillos más. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos. Dos los tenemos a primera vista. Siguen siendo Torx de 25. Quitados esos dos tornillos, levantaremos el tapizado del pase de rueda y tenemos uno escondido en la esquina. También de Torx de 25. Tenemos que sacar del registro el paragolpes, haciendo un poquitín de fuerza. Lo mismo en el lado derecho. Abriremos el portón y en la parte interior a ambos lados tendremos que levantar unas tapas que lleva el tapizado para quitar el piloto. En el tapizado vemos que va premarcado. Haremos un poco de fuerza para que rompa y tenemos la tuerca. Lo mismo en el lado de la derecha. Retirado el tornillo de la parte interior, podremos retirar el piloto. Para ello tenemos que sacar hacia afuera. Podemos darle un golpecito y vemos cómo desancla de la grapa que lleva en la esquina. Quitaremos el enchufe. Una vez hemos retirado el piloto, vemos que tenemos estas grapas a presión. Y es por ello por lo que hemos retirado el piloto, para poder quitarlo con facilidad. Una vez que hemos soltado las grapas de ambas esquinas, en la zona central, si nos fijamos que aunque tiremos, va bastante duro. Hay que tirar con fuerza. Lo veis aquí que apenas sale. Daremos un tirón seco y ya veis que sale con facilidad. Otro en este lado. Sujetamos, evitando que se nos caiga el paragolpes, y desconectamos el conector que lleva de los sensores. Retiraremos el paragolpes. Muy importante, antes de retirar el refuerzo, quitaremos la antena. La volveremos a reubicar cuando dejemos colocado el enganche. Desmontaremos los tornillos que sujetan la traviesa, 3 en la izquierda y 4 en la derecha. Quitados los tornillos, tiramos de la traviesa hacia arriba y sale de su ubicación. Muy importante, y antes de continuar con el montaje, vemos un orificio en la izquierda y dos en la derecha, los cuales tienen acceso directo al interior del vehículo. Volveremos a colocar los tornillos de esta forma, evitando así que entre agua en el interior. En el lado de la izquierda colocaremos la pieza y la reconoceremos por esta pequeña muesca que lleva aquí. La introducimos y vemos aquí el orificio que coincide con el tornillo. Tornillo de 12,40
con arandela ancha y arandela grower. En el lado derecho, al ser la versión gasolina, nos encontramos con el evaporador. Descolgaremos la manguera y así nos facilitamos un poco el acceso. Si fuese la versión diésel, nos encontraríamos con el depósito de AdBlue, el cual tendríamos que colgarlo para poder acceder a este tornillo. Colocamos con tornillo, arandela Glover y arandela ancha. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Pondremos tornillo en el lado de la derecha, sujetando el cuerpo central del enganche a la pieza lateral. Y por la parte interior colocaremos el tornillo que sujeta tanto la pieza como el cuerpo central del enganche. Y antes de colocar este tornillo, colocaremos la pieza para poder sujetar ahí la antena que hemos retirado anteriormente. Moveremos el enganche haciendo coincidir el orificio y colocamos un tornillo. Colocaremos la bola. Tornillos de 12-25 con arandela grower en el lado derecho. Tornillo de 12-25 en la parte superior del lado izquierdo. Y en la parte inferior tenemos que colocar, por un lado, la chapa de sujeción de la base de enchufe y por otro, la anilla de seguridad. La vamos a colocar de esta forma. Fijaros bien, el ángulo lo pongo para adentro para que cuando bajemos la base de enchufe no nos colisione. Fijaros también que ponemos la anilla de seguridad, la ponemos por delante a modo de arandela, debido a que tenemos aquí un orificio rasgado que permite posicionar tanto más arriba o más abajo la base de enchufe. Terminado de aproximar todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete. Tener en cuenta que son tornillos de 12 y todos ellos irán a 87 Nm. No os olvidéis de sujetar la antena. Para ello usaremos el tornillo que viene incluido con la tornillería del enganche y la tuerca que venía con el coche. Nos quedará colocar el soporte plástico de base de enchufe sobre la pieza metálica. Si nos fijamos, lleva un registro en esta parte de aquí. Tenemos la posibilidad de ponerla o por delante o por detrás. En este caso tenemos que tener en cuenta que el orificio va en esta parte de aquí. No nos conviene pegarlo mucho a la parte trasera porque si no nos pegaría con el plástico. Entonces, hacemos coincidir esta muesca de aquí con esta parte de aquí. Colocaremos el tornillo de la siguiente forma. Por la parte de atrás, el tornillo con su arandela. Y en la parte que vemos pondremos la arandela que es más ancha, que coincide con el rebaje plástico y a continuación la tuerca. Una vez lo tenemos colocado, apretaremos de tal forma que se nos quede lo suficientemente justo como para que podamos moverlo con la mano, pero que no quede tampoco demasiado duro. Y llega el momento de la parte electrónica y nuestro kit Aragon CAN es elegido en este caso. ¿Por qué? Porque no es necesario reprogramar el vehículo y va a funcionar directamente conectado a la línea de CAN Bus, siendo mucho más sencillo que una instalación de un kit Aragon Pro, que iría conectado directamente a los pilotos y tendríamos que buscar las señales de antiniebla y marcha atrás en la parte del portón. Tendríamos que llevar también un cable al piloto derecho para conectar el intermitente. En este caso, al conectar un kit Aragon CAN, lo pasaremos directamente a la BCM del vehículo que va en la parte delantera y asimismo ahí conectaremos el cable del positivo, siendo esos tres cables los únicos necesarios para su correcta instalación. Una de las ventajas que tenemos con este kit Aragon CAN es que disponemos de la manguera principal que va a la base de enchufe separada del resto del cableado que tenemos que llevar hasta la parte delantera. De esa forma nos podemos organizar mejor el cableado. Nos dejamos colocado primeramente la base de enchufe más o menos donde va a ir sujeta
y vamos a pasar el cableado pensando por dónde lo vamos a meter. Yo en este vehículo os voy a dar un consejo. Vamos a evitar destapizar en la medida de lo posible todo lo que es el interior del vehículo. Para ello vamos a ayudarnos de donde tenemos el hueco de la rejilla de ventilación, la cual la vamos a retirar ahora y miraremos de hacer un orificio o ver si lo tiene en la parte inferior. Nos dejamos ya pasado el cable y luego lo sujetaremos con las bridas incluidas en el kit. En la rejilla de ventilación nos encontramos una pequeña muesca en la parte inferior. Esta muesca es donde nos marca el fabricante dónde lleva la grapa para poder soltarla. En la parte superior tenemos esta otra. ¿Lo veis? Son esta y esta las grapas que lo sujetan. Lleva otras dos en el otro lado, pero con quitarlas de un lado vemos que enseguida abre. Vamos a usar esta goma que ya lleva el vehículo, en la cual vemos este cable tan finito. Vamos a usar la misma goma para pasar el cableado al interior y de ahí lo podremos sujetar en el hueco que os he comentado. Yo le voy a hacer un orificio con la ayuda del Rotalin para facilitar el paso del cable. Le echo un poco de aceite, encintamos la punta del cableado y hacemos un poco de presión para que nos pase el cable dentro. Esta goma no la vamos a utilizar, yo la dejo cortada. De esa forma queda más limpio el cableado. Como veis, hemos colocado la base de enchufe y os preguntaréis el por qué la base abre de forma lateral. Si pensamos en el que el paragolpes nos queda a esta altura, evitamos tener que bajar mucho la base de enchufe para subir después la tapa. De esta forma, simplemente bajando un poquito lo que sería la base de enchufe, es suficiente para poder abrir la tapa. Y de esa forma podríamos colocar también, si es necesario, el adaptador de 13 polos. Los dos orificios que vemos en la base del enchufe es para evitar que tropiece el cableado cuando sube y baja la base de enchufe. Colocamos la brida, dejando suficiente cable como para que suba y baje la base de enchufe, sujetaremos al tubo el resto del cableado. Antes de conectar con la centralita, vemos que tenemos tanto el positivo directo como el positivo de contacto preparados hasta la base del enchufe. Si fuese necesario, tenemos los kits disponibles en nuestra página web. También vemos que nos quedan dos orificios libres en el conector principal de 10 pines. Ahí es donde tenemos que conectar el cableado que vamos a pasar hasta la parte delantera. Vemos que tenemos dos cables naranjas, los cuales disponen de un pineado. Estos pines no llevan posición, da igual que cojamos uno o el otro, es indistinto. Los dos son positivo directo. Si no lo conectamos perfectamente, no los veremos alineados como se ve en el conector. Lo conectamos a la unidad, asegurándonos de que el clic de la parte superior queda bien enganchado y no se pueden salir los cables. El conector auxiliar en el centro y el conector del CAN bus, teniendo en cuenta que lleva una ranura en la parte inferior y haciéndola coincidir con la ranura. Dejaremos ahora sujeta con la ayuda del adhesivo que viene incluido en el interior del vehículo. Siempre el cableado nos tiene que quedar hacia abajo. ¿Por qué? Porque así evitamos la capilación. La capilación consiste en que se adhiere la humedad al cable y si lo dejamos de esta forma, la humedad puede llegar a entrar al interior de la centralita. Dejándolo en esta posición lo evitamos. Lo vamos a dejar colocado en esta zona de la aleta. Lo pegamos y ahora tenemos a mano las masas. Para la colocación de las masas podríamos buscar un cable de masa original del vehículo o hacer lo que voy a hacer yo para evitar el destapizado. Este tornillo es un tornillo autorroscante. Si os fijáis es cónico. Al ser cónico abre la chapa y siempre hace buen contacto. Yo me ayudo de una pistola neumática para su colocación. Busco un trozo de chapa que no vaya a estar en el interior del vehículo y dañemos ningún tapizado ni ninguna centralita. Como os he comentado, vamos a evitar destapizar en la medida de lo posible el interior del vehículo. Tenemos el cable aquí y lo tenemos que pasar a la entrada de puerta trasera izquierda. Para ello vamos a ahuecar el tapizado y nos ayudaremos de una guía metálica que pasaremos de aquí hasta aquí. Abatimos el asiento
nos ayudamos del sacagrapas para retirar el tapizado. Y así, simplemente ahuecándolo un poco, por el interior ya vemos el cableado y nos ayudaremos de una guía metálica para pasarla hasta la parte trasera. Sujetaremos el cableado a la guía, teniendo mucho cuidado en no dañar los conectores. Luego los tenemos que introducir en la BCM. Y si los dañamos, podríamos dejarlos inservibles, no pudiéndolos conectar haciendo el bypass. Como ya hemos pasado el cableado, podemos tapar la rejilla de ventilación. El cableado lo tenemos en la puerta trasera izquierda y ahora tenemos que pasar el pilarete hasta la puerta delantera izquierda. Para ello, con la ayuda del sacagrapas, hacemos presión. Vemos cómo se mueve todo el tapizado. Si le damos un golpe en la parte superior, el tapizado ya se abre. En la puerta delantera izquierda desplazamos el asiento para atrás y hacemos la misma operación. Le damos ahí. Desde la puerta trasera izquierda nos ayudamos y pasamos la guía. En la puerta delantera izquierda tendremos que destapizar y aquí sí que es necesario quitar esta parte de aquí y esto de aquí. Primero empezamos con la entrada de puerta. Si miramos en el interior ya tenemos aquí la guía. Para desmontar el tirador del capot delantero, lo accionamos, metemos el destornillador en esta parte de aquí y tiramos. ¿Veis ya la grupilla? Pues ya podemos sacarlo. La grupilla la dejamos colocada y cuando terminemos el montaje la volvemos a colocar a presión. Esto que vemos aquí es un tapón y debajo tenemos una grapa que va a rosca. Ya hemos quitado eso, simplemente tirando un poco. Sale el tapizado. En esta parte de aquí es donde tenemos los conectores. El cableado lo dejaremos posicionado hasta aquí, dejándolo recogido para poder tapizarlo después de terminar la conexión. Aquí tenemos la BCM y este conector que vemos, el primero, es el que tenemos que hacer el conexionado. Quitamos el conector de su sitio y ahora lo tenemos que sacar. Sobre el conector lo primero será quitar la brida, con cuidado de no dañar el cableado que tenemos ahí. Una vez que hemos quitado la brida, tendremos que extraer los conectores. Para ello quitamos estas dos pestañitas, haciendo un poco de palanca y deslizamos. En este conector nos tenemos que fijar en el 46 y 47. No vienen todos los pines marcados, pero sí que tenemos uno de referencia. De los dos números que lleva el 46 y el 47 solamente vemos grabado uno y lo veremos con dificultad. Fijaros siempre bien en el color del cableado. El color es naranja verde, que va en el 46, lo extraeremos con la ayuda de una herramienta que lleve algo de punta. Y en su lugar conectaremos el cable naranja verde de nuestra instalación. Asegurados que hacer el clic. Siguiente será el naranja marrón, lo mismo. Pinchamos y tiramos. Extraído el cable naranja marrón, conectaremos el naranja marrón de la instalación. No os confundáis ni de posición ni de ubicación, si no el coche ni siquiera arrancará. Tendremos que hacer el bypass y lo hacemos con la ayuda de la ficha marrón, que es el conector TE que nos marca las instrucciones. Para no equivocarnos de posición, yo lo hago de la siguiente forma. Lo dejo medio colocado, como veis no entra del todo, sino simplemente lo dejo a la mitad y confronto los cables. En este caso el naranja verde lo tenemos en este lado de aquí. Cogemos el cable naranja verde de la instalación del vehículo y lo metemos en el conector. El naranja marrón a continuación. El cable rojo yo no lo conecto porque no es necesario, sería como medida auxiliar en caso de que no funcionase la línea de CAN bus.
pero no es obligatorio. Con esta conexión y el positivo que vamos a conectar, nos funcionarán todas las luces. Volveremos a colocar el conector, recordar que va deslizando, volvemos a conectar el conector en la BCM, asegurándonos que hace buen contacto y subiendo la patilla a su posición original. La caja de fusibles la veremos retirando esta tapa y vemos que ahí tenemos el positivo directo. Conectaremos el fusible teniendo en cuenta que este pin de aquí es el pin de entrada. Lo introducimos. Muy importante tener en cuenta que la entrada va por esta patilla de aquí, porque cuando quitamos el fusible vemos que solamente tenemos el pin en uno de los lados y es en este donde tenemos que poner nuestro robacorrientes de fusible. Si ese pin está ocupado, también lo pondríamos de la misma forma, pero colocando en el portafusibles el fusible que lleva el vehículo en este alojamiento que tenemos aquí ahora libre. Una vez que hemos terminado de hacer el conexionado del positivo, ya podemos comprobar la instalación. Para ello vamos a utilizar un Aragon Tow Bar Tester, el cual veremos que cuando ponemos tanto luces de posición como freno o intermitencias, nos lo indica en la pantalla. En caso de tener el positivo directo o el positivo de contacto, también nos lo marcaría aquí. El dispositivo cuenta con una resistencia interna, la cual simula la resistencia que llevan las bombillas de un remolque. Por eso dispone de un LED, el cual nos marca si hay sobrecalentamiento. Una vez comprobado el kit electrónico, pasaremos al montaje del paragolpes. Aprovechando que tenemos el vehículo ya en alto, colocaremos la bola. Y aquí también vamos a ver lo siguiente. Cuando bajamos la base de enchufe, el colocar de esta forma la apertura de la instalación nos favorece, evitando así que colisione con el paragolpes. Vemos que el montaje queda completamente limpio. Hasta el próximo vídeo.